Primero, que en la presente audiencia el Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva del imputado por estimar que la libertad de éste constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para los fines del procedimiento. Petición a la que se ha adherido el querellante Gobernación Regional y a la que se ha opuesto su defensa por los argumentos que cada uno expuso a lo largo de sus intervenciones y que se han expresamente reproducido. Segundo, que para dar por concurrente los presupuestos materiales de la medida cautelar solicitada, esto es, presunciones fundadas de la existencia de los hechos y de la participación del imputado en los mismos, se tuvo en consideración la declaración de la coimputada Rineta Ortiz, quien expuso ante el fiscal que ella fue contactada por el imputado con el que mantiene una relación de confianza de hace años, tanto laboral como familiar, para que postulara los fondos que el gobierno regional tenía para capacitaciones, antecedente que se corrobora con la propia versión del imputado en la carpeta fiscal, cuando indica que de buena fe facilitó dineros a la imputada, ya que a propósito de esta relación se enteró de los problemas de la empresa FOLAB e hizo esfuerzos con terceros para la viabilidad financiera de la misma, gestiones que la imputada desconocía según sus dichos. Estos esfuerzos se vieron ratificados con las conversaciones de mensajería de WhatsApp entre el imputado y Patricio Esparza, las que dan cuenta de las gestiones que aquel realizaba en favor y prácticamente como aval de la coimputada, como garantía de devolución hasta el 31 de diciembre, reafirmando las mismas las cartolas de cuenta corriente de la empresa Esparza, que demuestran una transferencia por 23 millones hacia el coimputado Juvenal Ortiz y otra por 3 millones a la cuenta de FOLAB. Asimismo, se contó con la declaración de Pablo Herderen, quien refirió que efectivamente en septiembre de 2022 el imputado lo contactó, le pidió dinero y este le extendió un cheque por 10 millones de pesos, abierto y sin nombre, y conforme la fotografía del cheque observada, se evidenció que se encontraba a nombre de Miguel Ortiz, hermano de los coimputados, quien corroboró el cobro a su nombre en la declaración fiscal. Esto, sumado a la declaración fiscal de la ejecutiva bancaria del imputado, que da cuenta del préstamo de compra de cartera que éste solicitó, y los depósitos que constan en las cartolas de la Fundación y del imputado permiten presumir fundadamente las maniobras efectuadas por el imputado para otorgarle viabilidad financiera y que si bien aquello pudiese interpretarse como una ayuda desinteresada, lo cierto es que del cúmulo de antecedentes aportados en audiencia es posible presumir que aquella ayuda económica la consiguió el imputado con un fin que va más allá de un acto filantrópico, por cuanto tanto los dineros otorgados por Esparza como por él lo fueron a título de préstamo y con interés, y no a largo plazo, sino más bien a ser retribuidos una vez adjudicados ciertos proyectos. Tercero, que en efecto de la declaración fiscal de los imputados Rineta Ortiz, Juan Pablo Leonelli, Susan Alarcón, de la testigo Claudia Macaya, de la mensajería de WhatsApp entre Rineta y Claudia y entre la primera y Rodrigo Peña, la declaración de este último de los mensajes entre Rineta y su hermana, se desprende que en realidad el objetivo que buscaba el imputado al iniciar estos contactos no se limitaba a ayudar a una amiga para que volviera a emprender, sino más bien utilizar fondos fiscales para otros fines y con ello defraudar. Lo anterior por cuanto de los antecedentes expuestos es posible evidenciar que éste, no conforme con haber recaudado dinero en favor de la imputada, se aprovechó de los contactos que tenía en el gobierno regional y, abusando de su cargo, realizó gestiones indebidas para asegurar que las erráticas postulaciones realizadas por su amiga fueran declaradas admisibles y a la postre se adjudicaran en escaso periodo de tiempo y por sobre todo en desmedro de otras postulaciones, tal como se evidencia de los dichos de Leonelli, quien retrasó otras postulaciones a la espera de las postulaciones correctas de la imputada. Maniobras que incluso llevaron a la jefa de la dirección y a parte de los integrantes de la comisión evaluadora a corregir ellos mismos la postulación de un privado a fondos públicos, tal como da cuenta el informe de metadatos de la PDI, e incluso adjudicar la propuesta siendo partícipe un integrante del comité que se encontraba fuera de su horario laboral conforme al registro de asistencia incorporado. Cuarto, que si bien luego del cúmulo de antecedentes aportados por la Fiscalía pareciera ser acotada la participación del imputado al haber contactado a la imputada, haberle proporcionado dinero y haberla contactado con personeros relevantes del gobierno regional para que aprendiera a postular estos fondos, cabe preguntarse si todas estas maquinaciones que realizaron los funcionarios públicos arriesgando sus cargos respecto de un privado que no conocían, las habrían hecho al helero de quien solicitaba su intervención, toda vez que era un diputado de la República, electo por el mismo distrito de competencia de la gobernación, por lo que surge la duda de si suprimida hipotéticamente esta intervención el delito se habría cometido de la forma en que se hizo, lo que permite concluir al tribunal que su participación se aparece como relevante. Quinto, que reafirma lo anterior las cartolas de la Fundación que fueron incorporadas y que dan cuenta de cómo, una vez recibidos los fondos fiscales, las primeras gestiones que se realizaron fue destinar cerca de 80 millones de pesos más intereses en devolver préstamos gestionados por el diputado.
fines privados y ajenos a la función pública, lo que ya aparece como antijurídico y sumado al informe sobre las rendiciones que las fundaciones hicieron al gobierno regional, donde se desprende que conforme a la ejecución de los proyectos debieran haber tenido en su cuenta más de 300 millones cada fundación, pero que a la fecha de la querella solo tenía 2.000 pesos una y 20 millones de pesos la otra, se confirma el ánimo defraudatorio detrás de estas postulaciones. Ello por cuanto de la sola exposición de los antecedentes es posible desprender que uno de los objetivos del proyecto era el otorgamiento a 200 mujeres que forman parte del 60% más vulnerable del país y pertenecientes al distrito del imputado, 2 millones de pesos a cada una para implementación, lo que de una mera operación matemática se desprende que debieron haberse reservado solo por ese concepto la suma de 400 millones de pesos que no existían en las cuentas de las fundaciones a meses de la adjudicación del proyecto. Si a esto se suma que en paralelo el imputado, conociendo el mal estado financiero de la imputada, según se evidencia en el mensaje de Rineto y su hermana, instó junto a esta en la adjudicación de un tercer proyecto por más de 300 millones de pesos, de los cuales más de 200 serían asignados al diputado, para externalizar el servicio a una agencia que nadie conocía, ni siquiera aquellos que estaban postulando al programa, haciendo partícipe de la formulación de la postulación incluso una funcionaria del Congreso, se evidencia que la intención del imputado claramente supera el ayudar a una conocida, sino que es posible presumir fundadamente la intención positiva y directa de defraudar al fisco en beneficio particular, ya sea pagando sus deudas, como se observó de las cartolas y se escuchó del registro de audio de WhatsApp con su ejecutiva bancaria, o para otros fines, pero por sobre todo en desmedro de sus propios votantes. Sexto, que en cuanto a las alegaciones de la defensa respecto a la falta de seriedad de los cargos por ser la formalización una especie de copia de la acusación de los coimputados, el tribunal, sin perjuicio de reconocer que muchos párrafos pudieron ser suprimidos y con ello beneficiar la especificidad exigida por la doctrina, lo cierto es que la formalización es, como dijo la defensa, una facultad privativa del Ministerio Público. Y en ese sentido, más allá de su extensión, aquella sí permitió dejarle claro al imputado los hechos por los cuales se está siendo investigado y logrando precisar toda la duda solicitada por la defensa. Por otra parte, respecto a la ausencia de dolo y con ello la falta de configuración del ilícito penal, lo cierto es que el tribunal pudiera en un momento entender la buena fe del imputado de querer ayudar a su amiga a la postulación de estos fondos públicos, ya sea haciendo el contacto con alguna persona de la gobernación que le explicara el proceso, prestándole dineros, si conocía su situación económica. Sin embargo, y tal como se dijo, del cúmulo de antecedentes aportados por la Fiscalía es posible desprender que la actividad del encartado supera con creces ese objetivo altruista inicial, por cuanto no solo utilizó su patrimonio, sino el de terceros para otorgarle el colchón necesario a la imputada para simular una solvencia inexistente para postular, aun cuando haya sido parte del convenio marco por cuanto se desconocen las bases, y los consiguió, supeditando su devolución prácticamente inmediata una vez adjudicados los proyectos, que fue lo que ocurrió en la especie, y con ello, tanto el imputado como uno de estos terceros se hacieron del patrimonio fiscal destinado a población más vulnerable. Luego, cuando la imputada necesitaba postular y corregir sus propuestas, fue contactada por el imputado con Leonel y Macaya, personas en su concepto confiables, debiendo por el contrario y en su calidad abstenerse de realizar cualquier gestión en favor de un privado, más si esto implicaba el perjuicio de otros, dominio del hecho que mantuvo, ya que cuando Ortiz le indica que no le parece la propuesta de Morachepo como formulador, éste le habría indicado que si lo propuso Leonelli, había que aceptarlo. Actuaciones que, sumadas al conocimiento que éste tenía del mal estado de las finanzas de las empresas de los coimputados, expuestas en la mensajería de WhatsApp, esta de todas formas decidió nuevamente ayudar a Ortiz en una nueva postulación en la que, según los dichos de el imputado se llevaría cerca de 250 millones de pesos, contexto que corrobora el propio Rodrigo Betzel, quien en coordinación con una periodista del Congreso asignada a la oficina del imputado harían las veces de formuladores de este nuevo proyecto, lo que permite concluir que las conductas desplegadas tenían claramente un objetivo distinto del de ayudar a una amiga, sino más bien defraudar al fisco y destinar estos fondos a fines distintos, haya o no enriquecimiento o menor empobrecimiento, delito este último que claramente tuvo principio de ejecución, por cuanto fue presentada la propuesta en lo menos 3 oportunidades, no logrando adjudicarse por la decisión nacional de paralizar este tipo de proyectos en atención a los hechos que estaban siendo denunciados a lo largo del país. Séptimo, que en cuanto a la calificación jurídica de los hechos rebatidas por la defensa en el sentido de no ser el imputado garante del presupuesto fiscal asignado al Gobierno Regional de la Araucanía, valga señalar que de las conductas desplegadas por el imputado se desprende que éste intervino en asuntos que no debía intervenir
y más aún formó parte de un despliegue de acciones tendientes a defraudar al Fisco de Chile y en su calidad de diputado de la República y ente fiscalizador debió, por el contrario, haberlo prevenido y evitado, siendo, por el contrario, partícipe del hecho, ya que, a diferencia de lo que estima la defensa, no forma parte de su labor como parlamentario el ayudar a alguno de sus electores en perjuicio de otros, más aún si, conociendo el precario estado económico de los coimputados, de todas formas realizó acciones directas y determinadas para lograr que estos contrataran con el Estado, bajo el claro riesgo de no poder responder por los proyectos si ni siquiera tenían capital inicial para ello. Octavo, que en razón de lo señalado entiende el tribunal que el Ministerio Público estableció suficientemente, a nivel de presunción fundada, tanto la existencia de los hechos punibles como la participación del acusado en los mismos, conforme lo dispone el artículo 140, letra A y B del Código Procesal Penal. Noveno, que ahora bien, tratándose de la necesidad de cautela establecida en el artículo 140, letra C del Código Procesal Penal, si bien es cierto el imputado tiene irreprochable conducta anterior y no registra procesos pendientes, por lo que no se encuentra en la hipótesis del inciso cuarto, segunda parte de la norma legal citada, es menester tener en cuenta la gravedad de los hechos imputados, esto es el delito de fraude al fisco, la gravedad de la pena asignada al delito, que en atención a su quantum comienza en la de presidio mayor en su grado mínimo. Por ende, tiene pena de crimen. El número de delitos que se le imputa, que son 3, el hecho de haber actuado concertado con otras personas para defraudar al fisco en perjuicio de la población más vulnerable de este país, que vio coartada la posibilidad de emprender, hacen que su modo de ejecución aumente su gravedad. Aquello, sumado a que de los antecedentes aportados por el querellante, no rebatidos por la defensa, es posible desprender que el imputado, en conocimiento de la presente investigación, concurrió hasta el domicilio de uno de los coimputados, como se evidencia en las imágenes al interior del ascensor, para verificar la forma en cómo no ser condenado por fraude al fisco, otorgando incluso directrices, y que proporcionó un celular que, más allá de la forma en que se destruyó o fue destruido, lo cierto es que la Fiscalía estableció que además fue restablecido su configuración inicial en más de una oportunidad, lo que se condice además con su ánimo de inutilizar el celular de la imputada para no perjudicar a más personas, es que existe sospecha grave y fundada de que el imputado pudiera obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación o ocultación de elementos de prueba, o puede inducir a coimputados o testigos para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Máxime si, tal como estableció la querellante, existen diligencias pendientes en la investigación original que fue separada recién el día de ayer y que incluso motivaron la solicitud de reapertura de la investigación, como consta en la causa. Décimo, que en cuanto a la prognosis de pena efectuada, y más allá de la discusión de fondo de si nos encontramos frente a un solo delito de fraude al fisco por el monto total y con ello encuadrándolo en la hipótesis más gravosa, o de un delito continuado que supone la existencia de un dolo único desde el principio de ejecución del hecho, que sería para estos efectos el primer llamado que realiza el imputado a Ortiz, o finalmente la hipótesis de reiteración, considerando que por su modalidad no habría podido ejecutarse en un solo acto continuo, lo cierto es que aun cuando nos colocásemos en la hipótesis más favorable, el único hecho, en atención a su quantum, la pena comienza con pena de crimen. Estimando el tribunal que es posible aseverar en este punto única y exclusivamente la concurrencia de una morigerante de responsabilidad penal, esto es la de tener irreprochable conducta anterior, por cuanto con los antecedentes aportados en audiencia no es posible concluir la presencia de otro atenuante, teniendo presente que no se ha autodenunciado, que la colaboración con el esclarecimiento de los hechos no es cualquier colaboración, sino que ésta debe ser sustancial, y teniendo presente además de una declaración en Fiscalía y haberse presentado a los actos del procedimiento el diputado en ejercicio de su foro parlamentario, el que si bien no es renunciable, se opuso a la solicitud del Ministerio Público, no solo ante la Corte de Apelaciones, sino también ante la Corte Suprema, es decir, buscaba impedir siquiera que se le investigara, que además realizó maniobras digitales para evitar que se accediera a la información de su celular, que instó porque otros eliminaran sus pruebas y que la información de sus cuentas corrientes se podría obtener desde las cuentas corrientes de la Fundación o incluso con autorización judicial, es que si dicha colaboración existió, tampoco fue sustancial. Y por ello es que no se observa cómo es posible la rebaja en grado que permita mutar la necesidad de cautela en este punto. Sexto, que finalmente respecto a la excepcionalidad, necesariedad y proporcionalidad de la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, unido al principio de legalidad y presunción de inocencia que ampara el encartado esgrimido por la defensa, el tribunal no puede menos que observar que el imputado, estando en libertad, visitó y además tomó contacto con los imputados y testigos de la presente investigación con los objetivos ya referidos, que sin perjuicio de no encontrarse en rebeldía, se opuso hasta la última instancia a ser siquiera investigado. Es que es posible concluir que no existe otra medida cautelar distinta a la prisión preventiva que permita asegurar los fines del procedimiento, la seguridad de la sociedad.
dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 139 del Código Procesal Penal. Por estas consideraciones y atendió lo dispuesto en los artículos 139 y 140 del Código Procesal Penal, artículos 11, números 6, 8 y 9 y 239 del Código Penal, se resuelve que se acoge la solicitud del Ministerio Público y, en consecuencia, se decreta la prisión preventiva del imputado Mauricio Antonio Ojeda Rebolledo, dando orden de ingreso en dicha calidad al Centro de Cumplimiento Penitenciario de esta ciudad o al que Gendarmería de Chile determine. Plazo de investigación. ¿La defensa propone alguno? Sí, señoría, entendiendo que ya está bastante agotada, vamos a proponer un plazo de investigación de 15 días, magistrado. Fiscalía. Señoría, en relación con la petición de la defensa y ponderando esta también los intereses de la querellante, respecto a la cual ni siquiera hemos todavía recepcionado la petición de diligencia que entendemos y conocemos son las mismas de la causa separada, pero igualmente tenemos que analizarlas. Creemos que un plano razonable, prudente y objetivo para efecto de poder ejecutarla es al menos el de 45 días a partir de esta fecha. Lo anterior también, su señoría, ponderando otras circunstancias, especialmente aquella que dice relación con que existe una coimputada en esta causa, cuya fecha de formalización recién está fijada para el día 29 de enero de este año. Y por tanto también la idea es no digregar más la investigación, de forma tal de al menos propiciar esa formalización conjuntamente con esta, para efecto de mantener la causa conjuntamente. Querellante. Gracias, su señoría. En los mismos términos que señala el Ministerio Público, estimamos que un plazo razonable, a lo menos deberá ser el plazo que está fijada la audiencia de formalización del 29 de enero con otra coimputada para efectos de evitar lo que ha sucedido de estas separaciones que se han tenido que ir haciendo. Y de ese modo poder realizar las diligencias que se solicitaron en el RUC inicial. Y en ese sentido nos parece ese plazo a lo menos el razonable. Teniendo el tribunal entonces las diligencias que se encuentran pendientes y sobre todo la medida cautelar que ha sido decretada en perjuicio del imputado, se fija como plazo de investigación el término de 30 días. Se otorga copia del registro de audio a todos los intervinientes. Señoría. ¿Alguna otra solicitud? Sí, respecto a la orden de ingreso, entiendo yo que esa prisión preventiva debería ser cumplida en Capitán Llavas, toda vez que por las características del delito es el lugar que está destinado para delitos de alta connotación pública. Entiendo que esto lo va a resolver Gendarmería directamente, pero le solicito entonces que el tribunal de inmediato oficie a Gendarmería para que establezca la fórmula de mantener a mi representado en tránsito hasta que se ejecute esa medida trasladando a mi representado a Capitán Llavas. Bien, sin perjuicio de haberse otorgado la orden de ingreso al Centro de Cumplimiento Penitenciario de esta ciudad o al que Gendarmería determine, por cuanto aquella es la instrucción que hemos recibido de la excelentísima Corte Suprema, el tribunal accede a lo solicitado por la defensa en el sentido de oficiar de inmediato a Gendarmería para que determine cuál va a ser el penal donde va a cumplir el imputado su medida cautelar. ¿Alguna otra solicitud? No por parte del Ministerio Público, señoría. ¿Brillante? No, su señoría. Se pone término a la audiencia. Déjame a mí nomás. Teléfono. Alan, voy a mandar la resolución para que la pegue.